Estimados alumnos, es un placer encontrarnos una vez más esta semana. Le damos la bienvenida a esta nueva semana de estudio de la historia de la Iglesia del Nazareno. Esta vez vamos a ver la unidad 4, que tiene que ver con la Iglesia del Nazareno, la alternancia generacional, desafíos y respuestas. Pero vamos a hacerlo en 2 semanas esta unidad. Así es que las instrucciones que van son para las 2 semanas. La crisis en el cambio de liderazgo fundacional, esa es una de las cuestiones más sobresalientes en esta unidad. Y también el temor de la decadencia espiritual en la segunda generación. Pero no todo es negativo. También en esta unidad vamos a hablar de los desafíos y la renovación del liderazgo en el resurgimiento del evangelismo. Así es que les animamos a seguir adelante y continuaremos con las pautas o la descripción de esta unidad. Vamos a desarrollar en este momento algunos de los puntos que no están incluidos en los deberes que ustedes tienen que hacer correspondiente a esta semana. Entonces vamos a mencionar brevemente el caso Ries. Es un caso muy especial. En el desarrollo de la historia de la Iglesia del Nazareno, normalmente no se mencionan mucho la vida o las situaciones específicas de algunos personajes, pero este caso está puesto según Timothy Smith, como un ejemplo para que nosotros podamos ver no solo la parte positiva, sino también las dificultades dentro del desarrollo de la historia de la Iglesia. Especialmente en este tiempo de alternancia generacional hubieron algunos inconvenientes, que ya vamos a ver luego los motivos. Pero el caso Ries es un caso que nos deja a nosotros lecciones para no cometer errores y también para reflexionar. Luego que ustedes lean van a poder desarrollar un poco más esto. Pero quisiera hablarles en este momento del temor a la decadencia espiritual en la segunda generación. Los nazarenos de la segunda generación se preocuparon mucho y más que preocupación se pusieron ansiosos y tenían mucho temor por lo que pasó con el pastor Ries y su posición tan firme o podríamos decir radical frente a la situación y por la salida de la iglesia de él y formó una nueva iglesia y con él algunos otros líderes. Sin embargo, el temor de la segunda generación era que la fe de los padres no se transmita a la segunda generación así como tuvieron en la primera. Entonces tenían mucho temor de que los hijos no adoptaran la doctrina de la Iglesia del Nazareno así como lo habían hecho los padres. También otro de los temores produjo la separación del mundo secular y religioso, es decir, para cuidar la doctrina, para preservar la doctrina, que no se corrompiera, entonces se separaron del mundo secular y de las demás denominaciones. Este patrón de temor dio como resultado tendencias sectaristas en la segunda generación. Algunos ingredientes del descontento en la segunda generación. Primero, la lenta adaptación de la feligresía a los cambios en el gobierno de la iglesia. También la sabia dirección de los líderes había aflojado un poco, ya no estaban tan enlazados con la particularidad de las iglesias y sus prácticas. También la alarma por la pérdida de cordura y algo muy importante que produjo crisis en la iglesia, el abuso de autoridad de los líderes. También se puede mencionar como un ingrediente la preocupación constitucional y espiritual y el temor porque la maquinaria eclesiástica amenazaba a la piedad. En el año 1920, John Matthews, uno de los pastores que salió de la iglesia con Ries, escribió un panfleto titulado El surgimiento y caída de la Iglesia del Nazareno. Y es importante que nosotros podamos ver los puntos sobresalientes de este documento. Matthews se quejaba de la proliferación de juntas y comités que gastaban todas sus energías recolectando dinero para sus gastos.
Las campañas para reunir fondos amenazaban en convertir el dinero en el tema central de las reuniones. También las falsas universidades. Habían universidades que no tenían acreditaciones, sus niveles académicos eran falsos. Sin embargo, para buscar patrocinadores, les ofrecían títulos de doctores honorarios. También otro de las cosas que menciona Matthews es el celo denominacional, que se aceptaba el celo denominacional como un sustituto de la sumisión al Espíritu Santo. Es decir, que más imperaba el celo denominacional que el poder del Espíritu Santo. Algunos ministros también eran divorciados y vueltos a casar, y esto es lo que John Matthews objetaba en su escrito. Ahora, este escrito muestra una actitud radical y extrema, y Matthews lo escribe desde una posición independiente y afuera de la iglesia, ¿no? Otro de los ingredientes, ¿sí?, que afectaron la iglesia en la segunda generación fue la ansiedad por el temor de los hijos criados en el seno de la iglesia, que podían diluir su fe, la fe de sus padres. Se creía que la iglesia les pertenecía a ellos. Se establecían las congregaciones como un hogar para los hogares. Para los hijos que al madurar chocaban con la denominación, se tuvieron ideas como celebrar avivamientos tomando medios humanos y divinos para vencer la atracción del mundo sobre la juventud. También la revolución en las modas y la conducta personal, referente al vestido y al maquillaje, abrió una brecha entre el medio rural y urbano. Se hablaba de una separación del mundo que inevitablemente arraigó más el sentido de aislamiento entre los nazarenos y perdieron la esperanza de conquistar las ciudades. En este periodo precisamente surge el fundamentalismo en las denominaciones más grandes.